versetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de La Brújula. Es un honor, un gusto, un placer poder compartir como siempre estas tertulias, estas charlas de café, estos encuentros con ustedes que venimos ya haciendo varios años y que hemos decidido titular La Brújula, este programa que hago con un gran amigo, Pablo Javier Dávola, a quien presento y le doy la mano. Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Bueno, muy bien. Encantado de nuevamente reencontrarnos. Y contento por las repercusiones del último programa también sobre Simmel, ¿no? Sí, sinceramente han sido muy buenas. Pablo, hoy tenemos un tema delicado por la importancia que reviste. Un tema a propuesta tuya en su momento, que fue incluso retomado en aquellas interesantes tertulias que organizaba Juan Manuel de Prada, allá por el año 2012, en ese maravilloso programa Lágrimas en la lluvia, donde invita a una serie de intelectuales, entre ellos Miguel Ayuso, y reflexionan sobre la idea del milenarismo y de las controversias que ha generado las interpretaciones de este libro tan críptico del apóstol San Juan, el vidente de Patmos, que es el Apocalipsis, sobre todo en este capítulo 20 que habla de el reinado de los 1000 años, ¿no? Y esto a colación porque es un tema que sigue hoy dando que hablar, y grandes mentes del tradicionalismo hispánico católico, podemos decirle, entre ellos Leonardo Castellani, han sido señalados de posturas milenaristas. Una postura que incluso acompañó a la Iglesia durante los primeros 400 años de gestación, estamos hablando del siglo I al V más o menos, que hicieron una interpretación bastante literal de algunas figuraciones que aparecen en el libro de las Revelaciones. Por eso quería con vos y con la gente que nos está mirando compartir algunas ideas sobre esto tan profundo, tan interesante para analizar, que es el tema del milenarismo, y si efectivamente constituye y en qué aspecto constituye una condena, incluso una condena herética, condenada de herejía por la Iglesia. En este punto concreto quiero decir que cuando uno analiza algunos de los actores que aparecen en el Apocalipsis, y sobre todo en este capítulo 20, nos tenemos que retrotraer a una figura que ya está mencionada por el profeta Ezequiel, ¿no? Uno de los libros proféticos, ¿no? Que es uno de los libros, de los más importantes libros proféticos después del libro de Isaías y de Jeremías, el profeta Ezequiel. Recordemos que todo esto está contemplado en toda una tradición cristiana, pero que forma parte de los textos veterotestamentarios, que son compartidos tanto por la tradición judía como protestante. Recordemos que el Tanaj son 24 libros, tiene la parte de la Torá, que es la parte de la ley, la parte de los Nevim, los profetas, y los Ketubí, serían las tres partes del Tanaj, que serían los profetas y los escritos, ¿no? Y que la interpretación de la cristiandad le agrega varios libros más. De hecho, contra los 24 que tiene la tradición de la Tanaj Torá, se le suman varios libros más, haciendo un total de 46 para la tradición católica y la ortodoxa, con esos 7 libros que nos separan de los protestantes, que son los deuterocanónicos, ¿no? Para ellos no son de inspiración divina, para los católicos y los ortodoxos son de inspiración divina. No formarían parte de la Biblia, y para los católicos. Para los católicos. Y los ortodoxos, para los ortodoxos también. También, efectivamente. Ahora, en el libro de Ezequiel hay 3 temas muy importantes, que son el juicio de Israel, el juicio de las naciones y las bendiciones futuras.
y menciona una figura muy interesante que es la de Gog y de Magog, que eran enemigos de Israel, cuya destrucción se anuncia por el profeta, y que dará el establecimiento de una nueva era de paz. Palabras que en Ezequiel quedan ahí nomás, pero que se retoman y no vuelven a aparecer dentro de la tradición bíblica hasta el capítulo 20 del Apocalipsis. Sí, en definitiva, nombre que significa revelación en griego, ¿no? Por eso también en otros ambientes se le suele llamar libro de las revelaciones. Efectivamente. Desde ya hay que aclarar al público, y es una cuestión, digamos, de sentido común y de elemental responsabilidad y honestidad intelectual, que el programa nos va a quedar chico, nos va a quedar corto y tal vez amerite una segunda entrega, claro. Una segunda entrega para abordar esta temática tan apasionante, tan importante, porque, por ejemplo, para Leonardo Castellani, contra lo que dicen otros autores, todo el Apocalipsis confluye hacia esta idea del reino de los 1000 años. No habla de milenio la Sagrada Escritura, pero sí habla de los 1000 años, que se puede interpretar como un largo... No aparece el milenarismo como concepto, como claro, palabra, es cierto, claro. pero se habla de un reinado de 1000 años. 1000 años, dice 1000 años, y eso se puede interpretar en sentido literal o se puede interpretar como un largo tiempo, es decir, como una forma de hacer referencia a un largo tiempo sin que esté especificado cuánto. Para nosotros, aparte, reviste una particular importancia. Este es un dato menor, pero no por eso deja de tener una cierta importancia que se añade, que se agrega, que es que la reivindicación moderna del milenarismo, y de un milenarismo no herético, en todo caso opinable, pero no herético, claro. Es un milenarismo espiritual, después lo vamos a aclarar, es en Hispanoamérica. Y fundamentalmente con figuras, no me quiero adelantar, pero ya lo dejo anticipado, de Chile y de Argentina. Efectivamente, ¿no? efectivamente. Ese recupero se da modernamente se da en nuestras tierras. Sí, sí, correcto. Es muy interesante esto que decís, Pablo. Y es verdad, claro, hablar de 1000 años implica, no importa cuántos exactamente sean estos años. Si son 1000... Precisamente porque no hay una concepción, sobre todo en libros de este calibre, no hay una concepción cronológica de la temporalidad, sino a lo mejor más parecía este concepto de kairos, de un destino, de un eschatos, de una realización, de un fin de los tiempos. Y es verdad que Castellani, y lo dijiste muy bien, ha sido forjador para la cristiandad, y por eso también siendo un hombre tan docto y a la vez tan sencillo él, ¿no? Un gaucho, poeta, pero también un teólogo, ¿no? Sí. Un hombre de campo, pero un gran teólogo, uno de los más grandes que ha dado nuestra tierra. Leonardo Castellani siempre fue de reivindicar la idea cristiana del Cristo justiciero. Es decir... Bueno, acá es Cristo Rey, ¿eh? Bueno... Claro, acá es. La idea no solo del Cristo Redentor, que existe, del muerto y resucitado, de que el que padece... el que logra la redención, es decir, cuya sangre derramada redime, sana, sino también de un Cristo, es decir, que adquiere otros ribetes, otras características, no necesariamente vengadoras, pero sí justicieras. Es que vos viste, aparte de cómo invitamos al público, incluso a aquellos que la terminología que utiliza el capítulo 20. Claro, cómo arranca la descripción de Cristo, digamos, que aparece, digamos, se hace una suerte de hueco, digamos, se abren los cielos y aparece en un corcel blanco, con el nombre Rey de Reyes grabado en el muslo, o sea... Es una descripción épica, apoteótica. Muy guerrera, ¿no? Sí, muy guerrera. Y es interesante porque en este libro, el Apocalipsis de San Juan, de Leonardo Castellani, él cuando habla del Apocalipsis en general, pero cuando habla puntualmente de este capítulo 20, en definitiva de la octava visión, que digamos que se va desarrollando a través de estos capítulos, en particular del 20, él lo que plantea es que aquí... Esta figura del Cristo Rey, que necesariamente tiene que ver con la justicia, por supuesto, como bien decías vos, viene a complementar la imagen del buen pastor. Y cuando lo leía, me acordaba del tema de los reyes pastores, claro. Que es una figura arquetípica muy antigua. No eran los escitas los que tenían reyes pastores o pastores reyes. Los pastores escitas, que eran pastores guerreros. Claro. Grandes portadores de la armas, región, aparte, ¿no? De la Galilea. Que vivían del pastoreo, sí. Bueno, sí. Acá, entonces, Castellani dice, acá esta figura del Cristo Rey viene a complementar la figura del Cristo Buen Pastor, ¿no? ¿Qué es lo que dice
brillante, es así, efectivamente. Son muchos arquetipos, es verdad, son muchos arquetipos que uno reflexiona. Se encarnan en Cristo. Se encargan. Bueno, ¿qué es lo que dice el capítulo 20? Habla del reino de los 1000 años, efectivamente, pero que libera una interpretación literal, insisto, que es la de la iglesia más primitiva, que tras la derrota del anticristo, los santos martirizados, que no le rindieron ningún tipo de pleitesía a la bestia, es decir, habla de las cabezas que fueron decapitadas por aquellos que no obedecieron a la marca, que no estaban marcados por en la frente, por el número de la bestia, ni en sus manos, ni en su frente, dice, y que vendrá Jesucristo a reinar durante un largo periodo. Y dice, un ángel, algunas pequeñas frases, un ángel descenderá del cielo con una llave del abismo y una gran cadena, y prendiendo al dragón, que es el diablo, lo ató por 1000 años. Dice, vi a las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Cristo, dice el vidente, porque no lo habían adorado, no habían adorado a la bestia, no habían sido perseguidos por la bestia, o sea, por el anticristo. Habían sido perseguidos por su causa. Dice, y vivieron y reinaron junto a Cristo 1000 años, lo vuelve a repetir, ¿no? Fíjate qué interesante esto. Dice, pero para otros muertos, sino que no vinieron sino hasta cumplir los 1000 años. Habla como de una primera y una segunda resurrección. Solo los santos resucitarán y acompañarán a Cristo en este reinado hasta el fin de los tiempos, en cuyo lapso el diablo permanecerá encadenado. Esta idea también de la contención de lo demoníaco. O sea, que era lo que, catejon, que claro, era lo que había, digamos, lo que había desaparecido, esa contención, ese catejon o catejón, previamente. Efectivamente. O sea, porque se llega, digamos, en un proceso de acumulación del mal que logra, acá, bueno, también hay mucha tela para cortar, pero en ese proceso histórico de ascenso del mal, en donde hay un proceso de acumulación del mal, que logra traducirse en estructuras político-jurídicas, en estructuras sociales, en una suerte de institucionalización, tiene como punto culminante la usurpación de la autoridad. La usurpación de la autoridad que está representada en esta idea, con palabras de esta época, del gobierno mundial, que es una suerte de reinado del anticristo de envergadura universal. Eso, ahí ya no hay catejon, no hay ningún resto de orden natural ni de orden justo. Claro. O sea, todo ha sido dado vuelta, invertido, subvertido y usurpado. De hecho, es un gran desorden que está consolidado. Yo acá, haciendo una reflexión más política, pensaba, cuando este pensador italiano dice, hablando de hoy en día, del estado de excepción permanente, Giorgio Agamben, italiano, estado de excepción permanente, ¿por qué? Porque en definitiva cuando el desorden se consolida y se presenta como si fuera orden, no le queda más que el engaño, la narcotización y la represión, pero nunca logra estabilidad, por eso siempre está en estado de excepción. Bueno, la guerra psicológica, claro, es justificar estados de excepción. Bueno, esto lo vinculó con la realidad política, cuando eso llega a su punto culminante aparecerá el falso profeta que usurpa la autoridad religiosa, el behemoth, digamos, el poder de la tierra, sí, ¿no? En términos simbólicos, sí. Y el Leviatán universal que tiene, digamos, una suerte de encabezamiento o de protagonista principal en el anticristo como gobernante universal, como titular de un gobierno mundial. Que aparte es interesante porque cosas que en aquella época parecían inverosímiles, su imagen será vista en todo el planeta al mismo tiempo. Hoy en día es perfectamente factible, lo podés ver acá ya online. O sea, los teólogos de antes se volvían locos y decir, ¿cómo será eso? Bueno, hoy en día es algo que suena mucho más factible. Claro, no se requiere de una sobrenaturalidad. Claro, tal cual. ¿No? Pero bueno, más allá de eso, o sea, porque no sé si quedó en claro para el público, o sea, esta interpretación, el anticristo finalmente va a ser derrotado, va a ser vencido con la segunda venida de Cristo, que es este relato tan portentoso con el que arranca el capítulo 20, en donde incluso es interesante que la lengua de Cristo, en una figura que San Juan esboza, que Castellani dice pictóricamente, no dice complicada, pero como diciendo, la lengua es una espada, claro, y una espada de dos filos. Claro, es una espada de dos filos que Cristo lanza. Es una imagen muy, muy distinta de lo que estamos acostumbrados a pensar, ¿no? O a imaginar. Sí. Entonces,
pasa, digamos, con la derrota, el derrocamiento y la derrota del anticristo y del falso profeta, es decir, los usurpadores del principio de autoridad política y del principio social, temporal y religiosa, y, digamos, el juicio final y el fin de los tiempos. En el medio de esas dos, el milenarismo dice que va a haber 1000 años en la tierra de restauración del orden, claro, y de la verdadera autoridad. Bueno, ahí es donde aparece, esa es la interpretación. Ahí es donde aparece la controversia entre la literalidad o no de esta interpretación, claro, y si esa literalidad llega a la interpretación crasa o carnal, que es lo que ha condenado en su momento la Iglesia. Pero antes, digamos, ¿qué es lo que sucede cuando se cumplen los 1000 años? Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y buscará engañar a las naciones de los 4 ángulos de la tierra. Y vuelve a nombrar, acá aparece, a Gog y a Magog. Nuevamente. A fin de congregarlos a la batalla. Dice, el número de ellos es como la arena en el mar. Es decir, hablamos de un ejército del mal. Y dice, Dios encendió el fuego del cielo y los derrotó. Vos sabés, Pablo, que muchas veces hablo con algunos, tenemos diálogo desde el gibelinismo con muchos, gente que nos sigue, que tienen opiniones más gnósticas o neopaganas, y que muchas veces dicen, no, bueno, pero ustedes son católicos, tu Dios pone la otra mejilla, en cambio el mío es un Dios guerrero, te dicen, esto es Ragnarok, esto es el Ragnarok, claro, es una batalla en el fin de los tiempos. Tiene toda una épica y un sí. Yo los mando a leer esto, y que después nos sentemos a hablar. Dice, de esa batalla, obviamente que Dios sale triunfante, y dice, y se abrieron los libros, entre ellos el libro de la vida. Y solo los que estén inscriptos en el libro de la vida, es decir, la muerte y el demonio serán tirados al fuego, y solo los que estén inscriptos en el libro de la vida serán finalmente resucitados. Al lago de fuego. Al lago de fuego. Donde ya se encuentran desde hace 1000 años o el tiempo que sea el anticristo y claro, el falso profeta. Por eso también las interpretaciones, eso lo dice bien Castellani, las interpretaciones alegoristas que pretenden ver en esto una mera alegoría, es una de las tantas razones por las cuales Castellani las impugna. Es decir, no, pero para... En este sentido, digamos, la escritura de San Juan en el Apocalipsis es muy clara. O sea que evidentemente ese lapso, ese periodo tuvo que haberse producido. Una cosa importante, vos decías lo de esa suerte de etos guerrero, ¿no? Que está acá implícita, y bastante explícita, ¿no? Sí, no sé si tan implícito, ¿no? Pero... que impregna todo el relato, eso desde ya. Pero fíjate también, y en este sentido vos dijiste, tomaste distancia de las interpretaciones carnales, eso también está bueno dejarlo aclarado, porque es lo único que en 1944, mediante un decreto del Santo Oficio se condena. Es lo único que realmente ha sido condenado, que es una interpretación obviamente, sí, mundana, más bien inmanentista, que aparte piensa que Cristo va a bajar y, como decía Castellani en otro texto, no en este, que Cristo va, no sé, a tener un ministro de Agricultura, o sea, no es que Cristo visiblemente no va a gobernar el mundo, ¿no? Claro. Pero va a haber una presencia invisible y hay una restauración del principio de autoridad legítima y del orden natural, que como tal es un orden justo. Claro. La naturaleza humana va a expresarse dentro de lo que permiten los tiempos de la mejor manera posible, y eso es un poco va a ser el telón, digamos, el corolario final de la historia, o sea, lo que preceda al fin de los tiempos, ¿no? Esa es la idea. Hay una cosa muy importante, las interpretaciones milenaristas de esta enseñanza están presentes en el cristianismo más primitivo, muy emparentado con la línea de judeos cristianos, digamos, de lo que sería la didaché, ¿no? La enseñanza de los 12 apóstoles, estamos hablando de la segunda, no se ubica bien exactamente en el tiempo, pero es la segunda mitad del siglo I, pero antes de la caída del templo, antes del año 70, donde se estableció un poco la liturgia y la eclesiología cristiana, hasta el desplazamiento de esta línea más judeo-cristiana por lo que fue la mirada del cristianismo llamado pagano gentil de Antioquía. Y acá la enseñanza, vos fíjate que estaba muy vinculada a lo que era la Amidá, que era el manual de disciplina de las comunidades esenias. Eso también está en mi libro sobre Cristo Hiperbóreo.
de la secta esenia del Qumran, ¿no? Que tenía características muy singulares, y después adoptaron esta postura del milenarismo padres de la Iglesia, como en el siglo II San Justino, San Ireneo, en el siglo XIII Tertuliano y San Hipólito, San Ambrosio, que fue obispo de Milán, sí, tenía una posición milenarista. Y uno de los que contribuye a la conversión de quien va a ser San Agustín, ¿no? Efectivamente. Bueno, y hasta llegar, entre otros, a San Agustín de Hipona. Lo que pasa es que el milenarismo degeneró en una herejía, que es la herejía de la interpretación crasa o carnal de Querintos, y ya en el siglo V San Jerónimo hace una reacción, lleva adelante una reacción sobre esa interpretación herética carnal excesivamente literal, y el mismo San Agustín de Hipona, tal vez motivado por su lucha contra las posiciones maniqueas de las que él había sido parte, también se inclina por una mirada más alegórica, no necesariamente negadora del milenarismo, pero donde, sí, pero primero lo habría abrazado, pero primero lo habría abrazado, y se inclina por eso. Castellani dice que que igual el propio Agustín dice que no está seguro de que su interpretación alegórica sea la correcta, o sea, que no podía afirmarlo. ¿Qué es lo que hay a partir del siglo, y esto lo comparte en ese programa que vos me hacías mención, Miguel Ayuso, que a partir del siglo V ya no hay un criterio de unicidad, lo que es el famoso consensus patrum, un consenso por parte de los padres de la Iglesia, y esto generó que se avive la controversia. Por eso incluso ellos llegan a la conclusión, pero lo dicen como una interpretación propia, ¿no? De cosecha propia dentro de lo que es el programa, que Castellani no profundiza más en ese asunto decimonono donde habla del capítulo 20 del Apocalipsis, quizás motivado por esta condena de 1944, fue sumamente prudente por el hecho de que sabía que había una condena del Santo Oficio sobre las posiciones que fogoneaban el milenarismo. Con lo cual, quiero entender yo que tal vez Castellani no desplegó, quizás de manera, digamos, con toda su capacidad, su enjundia y principalmente con sus conocimientos teológicos, a fondo la cuestión del capítulo 20, entre otras cosas porque fue prudente de no chocar con algunas condenas previas que ya el Santo Oficio había hecho explícita. Máxime considerando el tipo de libro que es un libro de interpretación del Apocalipsis. Ahora fíjate que en la novela... que hace nada fácil, digamos. No, y sistemática, o sea que tiene, digamos, tiene nivel académico y puede usar, o sea, digamos, cualquier estudiante de teología conoce el libro o debiera conocerlo. Entonces, en eso es muy prudente, aunque él admite que él abraza la idea del milenarismo, el correcto, el no herético, que es el espiritual, que, digamos, tiene que ver con esta restauración del orden justo, del orden natural, del principio de autoridad legítima, de la auténtica autoridad, y con la presencia de Cristo, no visible. Porque en el 41 decía que se negaba la presencia corpórea de Cristo, pero Castellani dice, pero entonces están negando la Eucaristía. Ya en el 44 se extiende la condena, pero dice una presencia no visible, claro. Se condena a eso, pero no la presencia invisible, en el sentido de una profunda, a partir de esa presencia invisible, con toda la gracia que eso significa, una profunda conversión, metanoia de la humanidad o del grueso de la misma, pero que logra salir del fuero interno de cada persona y trasladarse a las instituciones para forjar ese orden justo, que previo al anticristo era lo que quedaba como desmechado con el catejón, eran los restos que iban quedando, y claro, esto sería parte muy superior a lo que se había logrado en otras épocas, como puede ser, por ejemplo, la cristiandad medieval, que en todo caso funciona como tipo del antitipo, es decir, como un mero anticipo a escala. Bueno, eso es muy Castellani, ¿no? Eso sí, es muy es la clave interpretativa de los libros proféticos, claro. Ahora, eso por un lado. Igual quiero distinguir dos carnalismos. El carnalismo, a ver, toda carnalización de una idea religiosa
de una idea que en un sentido lato de la expresión es metafísica, sí. Y finalmente una peligrosidad, ¿no? Porque grave, tiene consecuencias gravísimas. Ya, de hecho, todo mesianismo carnalizado normalmente, bueno, termina en un falso mesianismo. Claro, en falsos mesianismos que aparte históricamente protagonizan grandes desgracias para propios y para ajenos. O sea, sí, en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Pero también es verdad que tampoco se puede alegorizar. Por ejemplo, para San Juan era desconocido el género, la figura retórica de la alegoría, que es propia de la cultura greco-latina. Claro, no era algo que San Juan podía utilizar como una herramienta expresiva, no teniendo el bagaje cultural para hacer uso de esa herramienta. Claro, la alegoría era propia de la cultura greco-latina, como metáfora, si se quiere. Pero además, sabemos que las reglas de interpretación, digamos, de exégesis bíblica siempre parten de la literalidad, no la excluyen, pero incluso el género profético se apoya en la literalidad. Pero, o sea... sí, lo que decís es maravilloso, y hago este paréntesis. Una de las cosas que plantea Castellani en favor, ¿no?, de la exposición milenarista, una es esa, de que negar la carnalidad, la corporeidad, como apareció mencionada en su meme, en la condena del 41, ponía también en jaque la idea de el cuerpo y la sangre, ¿no?, en el sacramento eucarístico. Pero además, es decir, que él anticipa un problema. ¿Qué debe interpretarse literalmente? ¿Qué debe interpretarse de manera alegórica? ¿Qué debe ser tenido en sentido literal y en sentido figurado? Es decir, se genera un problema, un embrollo lleno de matices. ¿Y cuál es el criterio de selectividad? ¿Qué pasajes deben ser interpretados de manera más o menos literal? Y además, digamos, no sería un libro de las revelaciones si esto no se tomara... Es decir, nosotros no podemos negar que esto es un libro que tiene pretensiones de revelación, ¿no?, de inspiración divina, que es una revelación, es una revelación. Entonces, Castellani dice, aparte, siendo un libro sagrado, es palabra de Dios. La palabra de Dios, a diferencia de la palabra humana, es una palabra creadora. La palabra humana meramente designa. Entonces, de pronto que a la palabra de Dios se le atribuya, así como así, se descarte toda literalidad y se le atribuya, digamos, necesariamente una interpretación alegórica que además no cierra porque te contradice con otras partes del texto, te coloca o te lleva a contradecirte con otras partes del texto y te deja ahí embrollado, dice claramente no está bien hecha. Con un agravante, en definitiva, las cosas tienen más fuerzas que la palabra humana. O sea, la palabra de Dios es creadora. Esta es leyendo a Castellani, releyendo esta parte, yo pensaba, claro, la palabra de Dios como tal es creadora. De ahí vienen las cosas, o sea, lo creado, inocentes, efectivamente, y la palabra humana designa. Pero claro, en esta época, responde al signo de nuestra época que sea al revés. Nosotros endiosamos la palabra humana, le damos un lugar que no tiene, muy superior al que tiene, como si la palabra humana fuera creadora. Ya la palabra divina. No, y desconocemos las cosas, porque de hecho está toda esta idea de percibir y poner la propia percepción y cómo yo la menciono, y quiero que las demás la mencionen por encima de lo que la cosa es, y obviamente ya la palabra divina queda como... O sea, es como exactamente al revés. Esa línea, digamos, de palabra de Dios, palabra humana, cosa creada y palabra humana que designa, queda completamente invertida. Pero queda también dando lugar a razonamientos que son por momentos delirantes, ¿no? Porque se divorcian de la realidad. Mirá, sí quería hacer un distingo entre dos carnalismos distintos. Una es el originario, el de Querintos, que era un carnalismo, hasta te diría, cuando uno lo lee, hasta parece medio hedonista, porque él habla de un reinado de santos que se casan, tienen banquetes, en donde aparecen, digamos, los apetitos inferiores, parece que es una cuestión de placeres. Ahí hay un carnalismo, digamos, de tipo, por eso hasta me atrevo a decir hedonístico, y después está el otro carnalismo que lo imagina a Cristo, gobernando físicamente él, como decía Castellani, con un ministro de Agricultura, con una Corte Suprema. Bueno, los dos carnalismos, en definitiva, el otro es más moderno, han sido condenados como ideas falsas, los dos son carnalismos. Y el carnalismo, ¿cuál es el problema que trae, básicamente, amén de sus graves consecuencias en la práctica? Que trata de explicar, o sea, lo que hace el carnalismo es aquello que es más espiritual, lo que hace es bajarlo al plano de la materia, cuando en rigor de verdad el proceso que hay que hacer es exactamente a la inversa. Claro. Es elevar lo material, sublimarlo en lo espiritual, ¿no? O transfigurarlo
En todo caso, la literalidad que hay que darle, ¿no?, a este matiz interpretativo, a esta exégesis, tendría que ser esto que vos decís, es que en realidad todo este mundo material de la creación se elevaría a otro nivel. Hay una jerarquía ontológica que el carnalismo invierte, diviniza la materia. Efectivamente, y no reducir a la mera historicidad temporal. O diviniza la historia. Efectivamente, en todo caso se da en cumplimiento, por eso yo hablaba de la idea de tiempo como kairos y no como cronos, pero claro, lo que hacen las posiciones heréticas es casi hasta quitarle todo contenido metafísico, que es justamente lo que el capítulo 20 lo bajan en vez de subir, digamos, por establecer esta metáfora de lo alto y lo bajo. Sí, no, está muy claro, Una cosa importante, y después viene la reacción que se corre, es herética por el otro extremo, que normalmente se vincula a las posturas gnósticas, en el sentido de negarle todo valor a lo material y verlo como antitético de lo espiritual. Claro, sí. O sea, demonizar la creación como una especie de prisión, ¿no? Claro. De un espíritu increado. Efectivamente, Pablo, lo cierto es que cuando yo revisaba aquel programa de Juan Manuel de Prada junto a Miguel Ayuso y algunos hombres de muy docta erudición, no vi que ninguno se atreviera a sentar una postura definitiva sobre el tema. Abre esta pregunta si con Cristo se realiza el fin de los tiempos y cómo se realiza ese final. Es decir, no termina de haber en ese debate una precisa, contundente y definitiva posición que se impone, precisamente por algunas condenas que tuvieron su razón de ser en momentos en que se hicieron interpretaciones heréticas de este milenarismo carnal o craso, pero que llevaron a veces a poner el acento en una mirada tan alegórica que negara estos acontecimientos tales como son relatados, al punto tal de que ese reinado vendría a hacer el bautismo y la comunión, esas dos resurrecciones tendrían que ver con los mismos sacramentos, pero negando esta visión. El episodio histórico, o la etapa histórica. Claro. Exactamente, como un episodio que tendrá lugar en el fin de los tiempos. Que es lo que Castellani abiertamente critica. Que sí, critica, y yo diría que hasta lo señala como una posición igualmente herética, una posición contraria a la enseñanza. Sí, a cómo se debe interpretar. Mirá, acá, yendo a, nosotros mencionamos a Castellani en Argentina, ¿no? Hay que decir que fue... Pero hay otros autores. Hay otros autores ya en el siglo XX, fines del XIX y en el siglo XX, en Chile también sacerdote, Osvaldo Lira. Ajá, Chile, efectivamente. Efectivamente, Monseñor Rafael Eizaguirre, aparentemente su sobrino Jaime Eizaguirre, y la revista en los años 30, la revista Estudios. Uh-huh. Y obviamente el antecedente es en Chile Manuel Lacunza, en realidad Manuel de Lacunza y Díaz, un hombre que vivió entre 1731 y 1801, que publica sus manuscritos a fines del siglo XVIII, pero el libro completo, la compilación de estos manuscritos, a partir de 1811, en una edición que se hace en Cádiz con errores, que el Santo Oficio va a detectar, pero va a quedar depurada de esos errores en 1825. Y Manuel Belgrano, argentino, fue una de las personas, prócer argentino, fue uno de los que hizo la reedición del libro de Lacunza. El libro se llamaba, ¿no? Efectivamente, La venida del Mesías en gloria y majestad. ¿Por qué? ¿Y por qué en Hispanoamérica? Porque, también hay que entender que toda la evangelización en Hispanoamérica se hizo también bajo un fuerte impulso mesiánico que, lo hemos citado en otros programas, que es tributario, que se ha nutrido de un cierto mesianismo cristiano, católico, uh-huh. Catalán aragonés, germánico, sí, de los Hohenstaufen, que los reyes católicos de alguna manera los Austria, claro, en general tenían, ¿no? Y eso quedó en Hispanoamérica. O sea, para mí no es casual, si bien no es exactamente lo mismo, hay todo un impulso mesiánico y una tendencia a hacer este tipo de interpretaciones escatológicas a la luz del final de los tiempos, que en Hispanoamérica, gracias a todo ese proceso, quedó. Y no es casual que esta reivindicación del milenarismo
haya aparecido en Hispanoamérica y en el sur de Hispanoamérica, Chile y Argentina, ¿no? Pablo, lamentablemente para ir terminando. Esto también, porque cuando te muestran un Manuel Belgrano liberal, como que era un tipo ajeno a la religión, bueno, no tiene absolutamente nada que ver con el Manuel Belgrano real, más allá de la figura de él, de distintos aspectos que se puedan evaluar de Manuel Belgrano, pero... Sí, te lo equiparan a un Mariano Moreno. Claro. Un jacobino. A otro tipo al que no le sobraba el dinero, porque de hecho muere, digamos, en una situación económica muy comprometida, él por su generosidad y lo que había aportado. Aparte marginado con los ejércitos del norte, que se tomó el trabajo de reeditar el libro. La guerra de Salta, que padeció, ¿no? En su trayecto, pero que fue un gran prócer y además un gran devoto de la Virgen, ¿no? Me dejás decir una cosa antes de cerrar, que acá hablamos del milenarismo espiritual. Lo que te iba a preguntar es, como para no dejar también todo este planteo, sino ¿milenarismo sí o milenarismo no? Es una idea que... Bueno, si no se han jugado hombres más eruditos que uno, mucho más eruditos que uno. Yo creo que sí, pero... Yo también, yo creo que... Yo soy partidario del sí, pero con mucho, un montón de aclaraciones. Con mucha prudencia y mucha cautela, pero para decirlo brevemente, yo no soy teólogo, así que partiendo de esa premisa o con esa aclaración, pero no, es una idea, creo que es factible, sí, creo que... A ver, la interpretación alegórica, en lo personal, comparto las críticas de Castellani, no me cierra porque te pone en contradicción contra el texto y contra las interpretaciones del resto del Apocalipsis, así que me da la impresión de que milenarismo... Yo no veo ninguna incompatibilidad. Aparte no veo ninguna incompatibilidad con otras enseñanzas fundamentales. No al contrario. No el carnal, ese está claro que es una tergiversación, Por supuesto. Está claro que es una tergiversación. Pero bueno, la historia dirá, Dios dirá a través de lo que vaya sucediendo, eso uno... Es que en el fondo yo creo que no hay que cometer la arrogancia de querer tener una interpretación última y definitiva de esto, ¿no? Hay que dejarse tocar. Pero cualquier cosa es apasionante. Lo que no creo... Como decía Emilio Comar, orden y misterio. Hay que convivir con el misterio. Sí está bueno, porque aparte cierra desde este punto de vista. Porque sería restauración del orden en lo sociopolítico, en lo jurídico, lo eclesiástico, incluso lo eclesiástico, lo institucional, desde una metanoia profunda de la humanidad, que coincide con muchas profecías de la Virgen María, etcétera, pero bueno. Pero además, por lo menos desde mi modesto punto de vista coincide, pero además hay un tema. La transfiguración se aguarda para el fin de los tiempos, nuevos cielos, nuevas tierras. Es lógico que esto se tenga que restaurar primero, y acá en esto yo soy bien platónico en esto. Primero hay que restaurar la polis, que es el terreno de la libertad humana, para restaurar el cosmos. La polis es un microcosmos, restaurar el cosmos. ¿Por qué? ¿Qué es la transfiguración? Porque de hecho, el trastocamiento del cosmos por la introducción del pecado aparece en el ámbito del hombre. Entonces, primero hay que restaurar en el orden de lo humano para que finalmente se produzca esto de la renovación de Cristo, que dice: yo hago nueva todas las cosas, nuevo cielo, nuevas tierras. La restauración del cosmos vendrá con la restauración del nomos. El anticristo es el anomos, anomia, que es el que genera la anomia, pero la peor de las anomias, que es, porque para evitar la tentación leviatánica, que es el desorden que se presenta como orden, que es orden represivo, puramente represivo. Claro, no. Es el desorden consolidado. No es un orden legítimo. Claro. Está muy clara la posición. Así que me suena muy lógico. Yo lo que veo, y cierro también con esta idea, ya más en un lenguaje... un montón de cosas. No, por supuesto, pero en un lenguaje llano, pero nos tenemos que ir en un lenguaje llano. Yo creo que el milenarismo, lo que realiza el milenarismo con plenitud, es poder ser testigos de un Cristo triunfante. Es decir, por supuesto que con su segunda venida se termina la historia, se terminan los tiempos, pero no nos vamos a quedar con las ganas de verlo triunfante, sino que va a haber un estado de gozo, de orden y de plenitud liderado en ese proceso por la figura de Cristo. Eso es lo que yo creo que invita a pensar Castellani permanentemente con esto de decir que el cristianismo no se queda en el Cristo de la redención, sino que va más allá y nosotros tenemos que bregar por el Cristo de la justicia, el Cristo justiciero, ¿no? El Cristo Rey, el Cristo que realmente reina por 1000 años, un reinado próspero. Bueno, venga a nosotros tu reino. Efectivamente. Finalmente llega la cuestión Pablo, del cielo, ¿no? Dos anuncios tenemos que hacer muy brevemente. ¿Los haces vos o los hago yo? Yo hago uno y vos haces el otro. Es salomónico. Muy salomónico mi criterio de justicia, no es el que deberíamos.
Pero no, quería simplemente decirle, hay muchos seguidores que nos dicen cómo podemos ayudarlos, cómo podemos apoyar, cómo podemos contribuir. En la página de nuestro canal de YouTube, que nosotros repetimos luego a posteriori del estreno del programa por Conclusión, gracias a Conclusión TV, en el zócalo, y ahora vamos a poner la imagen en pantalla, en el zócalo superior del lado derecho tienen el icono de Patreon. Bueno, necesitamos un mecenazgo. Háganse una cuenta de Patreon y pueden donar con $3 que ustedes, en cualquier parte del mundo, tenemos mucha gente de Europa, de distintos lugares de Iberoamérica, Estados Unidos. Con un pequeño aporte mensual nosotros vamos a seguir creciendo y vamos a seguir brindando más, incluso hasta podemos y estamos pensando en hacer contenido especial y exclusivo para los suscriptores y para los patrocinadores. Y eso para nosotros sería muy importante. Para ustedes es una pequeña ayuda, pero en el conjunto, sí, para nosotros es realmente marca una diferencia. Y eso sería una forma muy importante. Y dentro de la Argentina vamos a publicar un CBU como sí, para que en el Zócalo, para que podamos el programa, sí, la edición del programa. Si alguien quiere contribuir a que sigamos realizando valoraremos muchísimo esa generosidad, porque ustedes saben, no son tiempos fáciles en Argentina y la brújula siempre se ha sostenido y se seguirá sosteniendo también con el esfuerzo de nuestro trabajo, de Lucas y el mío propio, pero bueno, lógicamente esas colaboraciones son bienvenidas y desde luego con el compromiso de crecer. Quiero agradecerle, hablando de colaboraciones, a Emanuel de Córdoba, que se ha comportado muy generosamente y ha sido casi providencial, ¿no? Que lo viéramos y nos lo encontráramos y se ha comportado con muchísima, digamos, ha hecho una colaboración también por iniciativa propia, sin que nadie le pidiera nada, simplemente, o sea, la verdad, un acto de generosidad que queremos agradecer muchísimo, o sea, nos ha gratificado mucho. Último aviso y cerramos, que acá la dirección necesita el espacio. Vamos a hacer una diplomatura con Lucas Carena, quien les habla, los profesores Felipe Botalla y Javier Nicolás de España, el profesor Giofiani Peirano de Perú, todos grandes amigos. Una diplomatura de psicopolítica y transhumanismo, en el marco de la Universidad Abierta Interamericana. Esto comienza, van a ser 6 meses, de cursado los sábados virtual, de modalidad virtual. Vamos a poner la placa y ahí van a ver el correo electrónico donde ustedes pueden averiguar si están interesados en informarse o bien inscribirse. Claro, bien directamente inscribirse, hacer esa diplomatura. Esto va a ser a partir del sábado 6 de mayo hasta el sábado 27 de octubre, o sea, son 6 meses. Bueno, están todos invitados a hacerla y a participar de la misma. En el marco de una universidad y con entrega de título, sí, del diploma, ¿no? Correspondiente al cursado de la diplomatura, por supuesto que sí, está debidamente formalizado. Importante aclarar. Muy bien. Pablo, ha sido un gusto, como siempre. Nos tenemos que ir. A ustedes les pido... Y gracias a Conclusión TV. Efectivamente, les pido que nos sigan, que se suscriban. Y a la Virgen de Schoenstatt. Y a la Virgen de Schoenstatt, a quien no mencionamos, siendo que hoy hicimos un programa muy escatológico. Sí, así es. Gracias por estar siempre del otro lado. Será hasta la próxima. Freiheit und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.